Y después es cuando detienen, cuando viene la detención de Pino Suárez y Madero, que los encierran en la gendarmería del Palacio Nacional. Creo que sí es en la gendarmería donde los encierran. Y también está encerrado Felipe Ángeles. Madero había mandado traer a Felipe Ángeles para que le ayudara a defender la plaza. Felipe Ángeles veía que las municiones, se le hacía muy incongruente las municiones que estaban proporcionadas para el sitio de la Ciudadela, porque eran municiones pues que no penetraban muros y todo eso. Entonces ahí a Felipe Ángeles le olió algo mal. Vamos, Felipe Ángeles era un general de renombre. Cuando detienen a Madero y Pino Suárez, obviamente pues también lo detienen a él, pero a él no se lo llevan detenido hacia Lecumberri, sino lo mantienen ahí, luego creo que lo exilian o se exilian, no recuerdo bien, y se llevan a Lecumberri, por la parte de atrás del Palacio Negro de Lecumberri, a Pino Suárez y a Madero. Pino Suárez, bajan en medio de la nada, bajan a Madero y le dan el tiro de gracia, y al ver eso Pino Suárez se baja y corre y lo desviven acribillado, y los cuerpos duraron horas tirados en el piso, horas en el sol y todo. Y la noche amanece el día y estaban tirados en el piso. Pero antes de que se los llevaran, en la escena trágica, en ese periodo de que se los llevan, hacen firmarle a Madero la renuncia con la falsa promesa de un salvoconducto que se vaya a Cuba. Ahí hay una situación en Cuba, ahorita te la voy a platicar. El presidente López Obrador hace unos 2 años, en gira de trabajo a Cuba, el presidente de Cuba le entrega en sus manos una pistola calibre 38 que mandó a hacer Madero en una fábrica en España. Esa arma era un regalo iba a ser un regalo, o fue un regalo de Madero a Villa. Es un arma muy bonita, por ahí en el internet, en varias páginas hay fotos de esa arma, y creo que está en la exhibición de la Revolución, esa arma, no sé dónde está bien, pero se la regresan al presidente López Obrador. Causa una situación un poquito rara. A mí siempre me ha causado mucho grillo que uno de los que se encuartelan en la Ciudadela precisamente es Félix Díaz, que es sobrino de don Porfirio. Manuel Mondragón fue un general también de artillería, el cual crea un fusil que se llama Fusil Porfirio Díaz, Sistema Mondragón 1908. O sea, ese fusil lo nombran con Porfirio Díaz. Y el vehículo que utilizan para desvivir a Madero, el vehículo que utilizan para desvivir a Madero es perteneciente a Ignacio de la Torre y Minier, que es el yerno de Porfirio Díaz, el famoso yerno 40 de la el 41, el famoso 41. Sí, que era era un empresario muy poderoso en tiempos del porfiriato, ¿no? De una familia de renombre, No fue el que viajó en el Titanic, ¿verdad? No. Porque hubo un familiar de Porfirio Díaz que estaba en el Titanic, ¿no? No, esa sí no me la sé. ¿No? No, esa historia no me lo sé de ese viaje en el Titanic.
Lo que te puedo decir es que una de las hermanas de Francisco La Torre y Mier, Susana La Torre y Mier, es la madre del conde Pedro de Polignac. El conde Pedro de Polignac, si no mal recuerdo, es el papá de Reinaldo, del rey Reinaldo, el príncipe Reinaldo de Mónaco, que es el papá de el rey actual de Mónaco, o sea, y de Carolina de Mónaco, Estefanía de Mónaco. Entonces, ellos tienen sangre mexicana, en cierta parte, ¿no? Es la mamá del conde Polignac, Pedro Polignac. Sí, o sea, es la bisabuela del rey de Mónaco. ¿Es la bisabuela del rey? La bisabuela. Ah, ok. Sí. La hermana de Francisco de La Torre y Mier. Y ese coche de Francisco de La Torre y Mier es utilizado en parte de la escena trágica. Que después Carranza, cuando entra a Ciudad de México, en el mismo Lecumberri, en el mismo Palacio de Lecumberri, encarcelan a Francisco La Torre y Mier, que después es sacado por Francisco Villa, no, por Emiliano Zapata, después es liberado. Ahí hay unas anécdotas que cuentan sobre el general Zapata. Y hay muchas anécdotas sobre esto. Vamos a desviarnos un poco de Villa. Fíjate que la palabra machingón. ¿Machingón? No. La palabra chingón. Fíjate esto. La palabra chingón se les decía chingones a los especialistas del ejército villista que estaban montados que usaban las ametralladoras. Las ametralladoras traían una leyenda que decían Browning Machine Gun Corporation, okay. Corp o algo así. Entonces, Machine es de máquina. Machine Gun, una máquina la Machine Gun. Entonces de ahí supuestamente viene la palabra chingón. Ah, está bueno. Ahí, o sea, como contexto de Villa maneja muchas cosas, ¿no? Igual. Pero también una de las cosas importantes que se dice de Villa es la invasión a Columbus. Bueno, Columbus, ¿qué es? No, Columbus. Bueno, yo he escuchado que es Columbus. No sé si tenga o sean parte o No, desconozco. o sea el mismo pueblo. Ahorita agreguemos San Google. Yo sabía que era Columbus, mas no estoy seguro. Quizás sea parte del nombre, ¿no? O sea alguna. O sea, una parte de la ciudad. Bueno, Villa vivió en San Antonio. Sí, es Columbus, fíjate, mira, dice. Christi. Ataque de. Yo porque siempre traigo la idea de Columbus. Poco tiempo después, los Estados Unidos de América reconocieron al gobierno de Venustiano Carranza. Como respuesta a esto, la madrugada del 9 de marzo de 1916, Francisco Villa organizó un ataque al poblado de Columbus, México, en el que abatió la guarnición militar establecida. Entonces no fue por lo que dicen que porque le vendieron balas de palo, ¿no? Las famosas balas de palo. Porque yo sabía que había atacado este poblado porque por armas defectuosas. Porque él les había comprado, pero más bien les compraba armamento. Ahí en ese poblado vivía un traficante de armas, comerciante de armas, que era el que le había vendido armas, le vendía armas a Villa. Villa, el arsenal que el ejército villista contaba, pues eran Springfield 3006, 1903, Mauser 3030, Winchester o Marlin Safety y pues munición
3006, ¿no? Y de varias municiones. Entonces cuenta la historia que ya surgida la Primera Guerra Mundial, pues muchos traficantes, vendedores o comerciantes de armas, municiones, aprovechaban para vender sus armamento más caro en Europa, en los conflictos armados en Europa. Y esta persona le vende munición a Villa, pero cargada con menos pólvora. Las vainas más débiles. Eran más débiles, eran cargadas con la mitad, un cuarto, un tercio, un cuarto de lo que debería de cargar cada bala de pólvora. Entonces eran las famosas balas de palo. Les disparaban y pues no penetraban. No penetraban, a lo mejor sí cortaban, sí herían, pero no entraban a la piel. Sí, no te dañaban. No. Entonces o botaban. Entonces eran las famosas balas de palo. Y ahí en Columbus vivía el comerciante de armamento. Entonces Villa, enojado, pues, la división del norte ahí quedó casi despedazada. La batalla de Celaya, la batalla de León. Todas esas batallas las perdió por la munición. Parte fue la munición y parte fue porque Obregón empezó a usar las técnicas de trincheras que se estaban utilizando en la Primera Guerra Mundial. Entonces montaba las ametralladoras en trincheras, con tiradores en las trincheras, líneas de trinchera, y venían las cargas de caballería, villistas, y las rechazaba Obregón con las ametralladoras y todo en trinchera. Entonces, obviamente, pues también las cargas de caballería venían disparando, pero pues traían balas de palo, llegaban a pegar, no causaban el mayor efecto. O sea, fueron muchas situaciones. Pero, ¿cuál será la real? Porque te digo, yo sabía que había sido por eso que tú dices, las famosas balas de palo. Sin embargo, pues aquí en San Google dice que fue en respuesta al haber el gobierno americano haber reconocido a Venustiano Carranza como presidente. Los Estados Unidos de América reconocieron al gobierno de Venustiano Carranza. Como respuesta a esto, la madrugada del 9 de marzo del 16, Francisco Villa organizó un ataque al poblado de Columbus. ¿Qué será? Pues es complicado. Historias urbanas, porque unas cosas dicen una cosa, otras cosas dicen otra cosa. A final de cuentas, pues el general Pancho Villa, pues sí atacó Columbus, ¿no? Sí. Sea cual sea la causa, pues sí atacó Columbus. Sí, vinieron a buscarlo. Sí, la expedición punitiva. De hecho, él se escondió en la sierra de Chihuahua. Era un terreno muy accidentado que él conocía bastante, como la palma de su mano, ¿verdad? Sí, pues es que acuérdate que cuando él... Entonces, el general Patton, Percy, ¿no fue el general Patton? No, Patton no era general todavía. Ah, ok. Patton fue general hasta la Segunda Guerra Mundial. Ya después, antes de la Segunda Guerra Mundial. El general Blackjack Percy es el que hace la expedición norteamericana para buscarlo, ¿no? Dentro de las filas del ejército de Percy, pues viene un Dwight Eisenhower. Ah, ok. Como capitán, como teniente, no sé cómo venía. Viene un Bradley también como teniente. O sea, todos los generales famosos de la Segunda Guerra Mundial estuvieron en esa expedición y venían como capitanes, tenientes, coroneles y todo eso. Patton, en una búsqueda de alimento en unos vehículos motorizados, en San Miguelito, la hacienda de San Miguelito, el rancho San Miguelito, se enfrenta con Julio Cárdenas, que era el encargado de los Dorados, era el jefe de la brigada de los Dorados. Los Dorados eran la escolta personal de Villa.
los encuentra ahí Pato y se hace una cruza de, pues una balacera. A final de cuentas, pues fallece este general Cárdenas, capitán Cárdenas, general, ¿qué era general? Capitán, pero no sé si era capitán, no recuerdo su rango. Hay que invitar a Taibo, ahí, es el experto ahí en villismo, uno de los expertos en villismo. Sí, es yo creo que el que más ha escrito, ¿no? de Villa. Uno de los que más ha escrito. Ahí General Cárdenas, Luis Julio Cárdenas, y lo atan en el capó del vehículo. Llegan a donde está el campamento norteamericano con estas personalidades y Black Jack sube a capitán, a Pato. Entonces es una anécdota todo eso, ¿no? Hay una foto, hay muchos mitos, leyendas, un libro que se llama Mensaje Silverman, donde el gobierno alemán le ofrece al gobierno de Carranza dinero, armamento y asesoría militar para abrir un frente de batalla aquí en América, para distraer a las tropas y pertrechos frescos provenientes de Estados Unidos para que no entren a Europa y así Alemania poder vencer en la Primera Guerra Mundial y después pues recibir la asistencia y ayuda del gobierno alemán para recuperar a México, los estados perdidos en la batalla de México-Estados Unidos. Okay. En ese libro se habla de que Francisco Villa no odiaba tanto a los americanos, sino era un doble agente. Trabajaba para los americanos y obviamente pues era un caudillo revolucionario, que era de donde venían pues muchas de esas grandes cantidades, porque pues imagínate, alimentos, combustible, carbón, híjole, todo lo que generaba el movimiento, una división de 200,000 hombres. Sí, no, es algo... Armamento, balas y todo eso. Imagínate, simplemente el diario, o sea, decir, simplemente para que coman todas las personas, para que coman todos los animales que traen, porque traen muchos caballos, el combustible... Pues el carbón, porque eran trenes, pues sí, combustible sí, para los pocos vehículos. Pero fíjate aviones, que simplemente para estar parados, o sea, ya no digas vamos a trasladarnos, simplemente para estar parados, imagínate todo lo que se tenía que todo y después lo que de cada batalla, el armamento, las municiones, pertrechos y todo eso. Se dice que Villa pues, no, y deja también todo lo que viene a ser heridos, atención sí, médica, sanitario, sí, las guardias sanitarias. Había una brigada dentro de las brigadas de la División del Norte, había una brigada sanitaria. Pues, se dice que incluso fue un doble agente, que el mismo gobierno norteamericano auspiciaba pues para seguir con la revolución, ¿no? Y porque no reconocían tampoco el gobierno de Carranza, hasta donde tengo entendido, hasta donde recuerdo. Entonces, este mensaje es cifrado por el gobierno británico y se lo hacen llegar a Woodrow Wilson. Entonces Woodrow Wilson reclama a Carranza o al gobierno mexicano, el gobierno mexicano lo niega, pero Woodrow Wilson, ¿cómo justifica o cómo podría justificar ante el Congreso la entrada a la guerra de Estados Unidos? Porque Woodrow Wilson venía de ganar una elección muy cerrada, donde la promesa era: no, Estados Unidos no entra a la guerra,
en Europa. Entonces, ¿cómo justifica Woodrow Wilson la entrada a la guerra? Por medio de ese mensaje. Pero también cómo justifica ante el Congreso la entrada de las tropas norteamericanas a México para hacer presionar Carranza. Ok. ¿Sí? Para hacerle presión. Entonces se puede decir que fue puede ser que haya sido un acuerdo que Villa haya hecho eso para motivar o darles un motivo a los americanos para entrar a buscarlo a México. Porque aviones, vehículos y todo, y no encontrarlo. Sí. Bueno, que también sabemos que Villa era era una persona muy astuta, pero por más astuto, los aviones de reconocimiento, vuelos de reconocimiento, sí. Ya lo dijimos, ya la división del norte no era la división que existía de 200,000 hombres. Ya estaba muy desgastada. Ya era una guerra ya era una batalla de guerrillas, ya era una guerrilla. Sí, ya no era el ejército aquel, pero de todas formas, ¿cuántas gentes te gusta que podría tener la división? O andar con Villa, 200 gentes, 300 gentes, 500 gentes, para que en un vuelo de un avión no los detecten. Sí, no, sí está complicado, ¿no? Entonces, supuestamente, esa es una de las anécdotas, que Villa, pues en realidad recibía apoyo del gobierno norteamericano. ¿Lo de la película fue antes, después de Columbus? No, la película fue antes.